que hacer el uso de la sentencia y ¡zas! Unos granadazos. Y Bienvenidos todos, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy nos acompaña en esta mesa de debate el señor Samaniego, Carolina, concejal de la Alcaldía de Coyoacán. ¿Cómo te pides, Carolina? Illán. Y Máximo Allende, representante del Movimiento de Transformación Nacional. Primero, pues ustedes se pelearon bastante fuerte en Twitter esta semana, o tú, Miguel, le reclamaste muy fuerte al señor Allende con este tweet, si me lo pueden poner en producción. Máximo se enoja y llora. En donde, en el marco de que el Senado aprobó la entrada de, dice la nota de Derecha Diario 19, realmente son 9, entiendo yo, si mal no recuerdo si exactamente, eran 9 Navy SEALs, que Navy SEALs también es una exageración, son marinos de los Estados Unidos nada más, no sé si son Navy SEALs que pertenecen que venían a una especie de congreso que había. Adiestramiento. Pues, le respondiste, era un congreso, según entiendo yo. Córrele a defender la soberanía, señor Máximo Allende. Yo a favor de la colaboración de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Necesitamos su ayuda para acabar con los narcos en México, incluidos los narcogobernadores y presidentes municipales, así como el jefe de la oficina de AMLO. ¿Coincides? Solo Miguel de Samaniego puede creerse, tragarse, y veo que se traga bastantes las mentiras de la Derecha Diario. ¿Qué de esto es mentira? Pues tú tratas de dar a entender que porque entraron 19 miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se viola la soberanía cuando se siguió el proceso constitucional para que entraran. ¿Por qué me explicas mejor tú, que eres panista, el programa Rápido y Furioso, por ejemplo? Estoy en contra. Eso sí fue ilegal. Se ingresaron armas ilegales que luego terminaron en las manos de los delincuentes. Pero esto es legal, Déjame hablar del tweet que aquí está. Yo solo quisiera preguntarte, Samaniego, ¿por qué sigues consumiendo a la derecha diario? Te mienten, cabrón. Has caído una y otra vez en esas mentiras. Es que está ardido. No, adelante, por favor. Está ardido con la Derecha Diario y yo no sé por qué. Adelante, por favor. Porque luego acá se no lo ocupes como mucho. fuente. Pero a ver, mira, pues dime que esto es mentira, hermano. Defiende la soberanía, a ti te encanta Defendemos la soberanía. Defendamos la soberanía. Porque esto es antisoberanía, ¿no? Yo a favor de la colaboración de las Fuerzas Armadas. ¿Todos a favor? Muy Muy bien. bien. Estamos, ¿no? Sí. Necesitamos ayuda para acabar con los narcos en México. ¿Estás de acuerdo o no? Y estás de acuerdo también con acabar con los narcogobernadores de Morena, como Américo Villarreal, como Rubén Rocha Moya, con los presidentes municipales como el recién detenido en Tequila, Jalisco. ¿Estás de acuerdo Romo, pues, con acabar? ¿Estás de acuerdo con acabar y con que se investigue a quien fue jefe de oficina? Estás dando a entender que los 19 marines que entraron vienen a invadir a México y que por ello se acaba la soberanía. Se siguió el proceso legal. No es un Rápido y Furioso. No es un operativo Mérida. Entiéndelo. No sean bipolares, porque son bien bipolares ustedes. Cuando Trump sale y dice que México está gobernado por los narcos, descalifican a Trump. Y cuando Trump sale y dice que Claudia Sheinbaum es una gran mujer, van y le lamen las botas a Trump. Nadie ha descalificado. Es lo mismo en este caso. Nadie ha descalificado al presidente Donald Trump, que merece todo nuestro respeto porque es el titular del Ejecutivo Federal de los Estados Unidos. Nos gusta o no, el pueblo de Estados Unidos. Máximo Allende, el pueblo de Estados Unidos lo puso en ese sitio. Entonces, hay que respetarlo. Me parece perfecto que ya la narrativa del narcocandidato a tu candidata Xóchitl Gálvez, tú que fuiste vocero y representante de jóvenes de esa candidata, fue encontrada culpable de calumnia y pagó cerca de $500,000 por mentir sobre la narcocandidata. No hay elementos, no hay pruebas, Samaniego, no mientas. No hay pruebas ni elementos para decir soportar tu comentario. Que para decir que tus presidentes municipales tienen nexos con el narco, voltea a ver el recién detenido en Tequila. No hay. ¿De dónde era el alcalde de Tequila? Qué limitado eres, Explícame de dónde porque era. Era de Morena. Era un narcocandidato y un narcopresidente municipal. En lo Morena, mismo que tus en la 4T se detuvo a ese alcalde. ¿Qué le hicieron a García Luna? No. ¿Qué le hicieron a García Luna? García Luna está en la cárcel. Llenarlo de contratos. ¿Está en la cárcel, sí o no? Y lo persiguieron ¿Dónde ustedes. Está García Luna? Lo persiguió tu gobierno. Está en la cárcel. Fue el gobierno de Felipe Calderón. Tu punto. ¿Le aplaudes a la presidenta Claudia Sheinbaum por haber Por supuesto, que se permita la colaboración. Gracias, Claudia. Completamente de acuerdo. Dilo. Gracias, No lo voy a decir, hermano. No es un tema de la presidenta de la República, es un tema de la colaboración bilateral que a veces les conviene a los morenistas y a veces no. Porque a veces hablan de defender a soberanía cuando Trump simplemente dice que va a ir a acabar con los grupos delincuenciales. Y parece que no defienden soberanía, sino que más bien defienden narcogobernantes. Como en este caso, el presidente de Tequila, del que no quiere hablar, Máximo Allende. Hablemos narcogobernadores como el de Tamaulipas. Carolina no estaba metida en este conflicto. Sí, justo, yo por eso, mira, mientras la vieja política se pone a pelear, uno calladito, que discutan, que se digan sus cosas. Bienvenida, por favor. Entonces, pues desde luego, yo nada más voy a decir dos puntos muy importantes. Nada más Uno, claro que hay que defender, espérame.
Claro que hay que defender la soberanía. Claro, adelante. Hay que defender la Todos soberanía. estamos de acuerdo, ¿no? Ojo, Pues que te no estás solo burlando quede en de la el defensa de la discurso. soberanía. que no Me quede estoy en el burlando de discurso. Máximo, que es No, un no, no, ridículo. no, olvídalo. Pero Que ojo, un lo día que dice sí hay que algo y otro buscar día es otra una cosa. coordinación bilateral, no de subordinación. No hay subordinación, exactamente. Eso No hay me gustaría subordinación. dejarlo a mí sobre la mesa. ¿Crees que no hay subordinación? No hay subordinación, Samaniego. ¿Tú crees que hay eres un buen de subordinación? patrias. Yo A tengo una ti sí te pregunta. gustaría, porque Yo- lo has dicho en esta yo tengo mesa, una pregunta. a ti sí te gustaría que ¿Me vas a entraran dejar las hablar? Fuerzas Armadas, pero para, según ellos, ¿Eliminar a los narcos? Sí, eliminar a feliz. los narcos. ¿Tú no? Pero no los ¿A ti no? necesitamos, brother. ¿A ti no? No, Incluidos tus Las narcogobernadores, Fuerzas ¿eh? Armadas de Estados Unidos Que se los queden lleven a en la Estados cárcel. Unidos. Que se los lleven a la cárcel No también. necesitamos a sus esa ayuda. narcogobernadores que te gusta defender. Vienen a Mira, hacer una capacitación en el Estado de México. Déjame hablar. Bienvenidos, son 19, pero nada Ya, más. ya déjame hablar, ya hablaste mucho. A ver, vamos a hablar de... Pero no repitas lo de mismo. algo ¿va? que me parece interesante. Interesante. ¿no? Estás García diciendo... Luna. No, perdón. Estás diciendo que no tienen narcogobernadores, que no tienen narcopresidentes municipales, pero evades el tema y no quieres hablar de ello. No, adelante, por Como favor. el señor presidente municipal de Tequila que Detenido. acaba de ser detenido Por el Gabinete de extorsionador Seguridad. y por ser aliado Sí, del cártel Jalisco. por el Nueva Gabinete Generación. de si Seguridad. Dices que no hay subordinación. Nada más yo tengo una pregunta, porque le encanta mentir al gobierno, le encanta mentirle al pueblo de México. Si no hay subordinación, entonces explícame, ¿bajo qué figura se llevaron a Estados Unidos a los detenidos? Porque no fue una figura de extradición ¿Cuáles detenidos, perdón? siguiendo la Los bandera 3 jurídica. envíos que se han Los 3 envíos realizado. que se han enviado. En el marco de la colaboración. Y, mira, ok, es ¿y mejor. cuál es el argumento jurídico para Déjame eso? responderte. Porque Déjame está responderte, fuera de ya la preguntaste. normatividad. El Ya artículo preguntaste. 25 Eso de no es la soberanía. Ley de Seguridad Nacional, hermano. No, a ver, Está espérame, completamente permitido. permíteme, pero la ley establece... Ni el propio PAN ha hecho ciertas cosas. el argumento de una La ley, inconstitucionalidad en el envío. la ley establece ciertas cosas. Qué bueno que se ven en Estados Unidos, pero que no nos vengan a hablar, porque fíjate, qué interesante es cómo cambió la estrategia de seguridad desde que entró Donald Trump. Y antes de Trump, pues, ¿qué pasó? Bueno, desde que entró Claudia Sheinbaum. Vas Absolutamente. a volver a quedar como payaso. Ay, vamos Samaniego, a y ver. Luego dices que te editan Vamos los a clips ver. porque Vamos a ver. según tú Editas los clips no a tu dices gusto, lo que sí Máximo. dijiste, cabrón. Pero Editas déjame los contestarte. clips a tu gusto, No, déjame como contestarte. siempre. Preguntas Sí, y no déjalo dejas que te contestar, respondan, ya. porque, a ver, Graves. lo cierto es que es preferible que esos cerca de 100 criminales, esos 100 criminales de la peor escoria que tiene el pueblo de México, mejor que paguen allá, mira, su alimentación, su manutención, que trabajen allá. No, y que ¿Para por- qué los quieres seguir manteniendo aquí, Samaniego? Mira, de seguramente hecho- tú porque defiendes No, a no, no, criminales, te equivocas, defiendes a te delincuentes equivocas. como a Felipe No te- Calderón no te y a confundas. Jorge El que Romero. está defendiendo al alcalde A de Jorge Tequila Romero. eres tú, el que Nadie defiende a los defiende al gobernadores de alcalde Morena Tequila. eres tú, Y déjame hermano. hablar de eso, porque acabas de O sea, preguntar. La 4T investigó al alcalde de Tequila. Lo encarceló y lo están procesando ahora por Desde diversos que- delitos. ¿Qué le desde hicieron que a García era- Luna? Te pregunto. Me dejas en el pensar. gobierno de Felipe El Calderón. alcalde de Tequila desde Felipe que era Calderón sí candidato. tenía información sobre que García Luna tenía vínculos con el cártel ¿Y por de qué no lo Sinaloa persiguen? Y nunca hicieron ¿Por qué no nada. se la El cárcel? argumento es... ¿Por qué no está en la ¿ustedes son más cárcel? narcos? ¿Es un ¿Por qué poco no hay así? una sola El carpeta argumento contra es Calderón? que a diferencia del pasado, a diferencia del PRIAN, en la 4T, el Gabinete de Seguridad emprende las investigaciones a partir incluso de denuncias ciudadanas. Máximo. Que pueden estar fundadas y que es lo que hoy detalló la presidenta Claudia Entonces, Sheinbaum. ¿estás en contra de que se haya detenido entonces al alcalde de Mira, Tequila? no, son dos cosas. En primera instancia, habla mucho de Felipe Calderón. Yo quisiera ver una carpeta de investigación en su contra o algo. No lo veo en la cárcel. Ya Persíganlo, les prescribieron los encanta, delitos. les encanta perseguirte, pues persíganlo, yo no lo veo en la cárcel. En fin, eso en primera instancia. Después, hablando del tema del Tequila, Jalisco. A ver, el señor tenía señalamientos y acusaciones gravísimas desde Sí. antes de ser candidato Procesado. de Morena. No es cierto. Al municipio Eso es de falso. Tequila. No, no es Es falso. falso. Es un Es hecho. falso, Es un porque en hecho el y al proto- rato te subo los tweets Es en donde, falso en porque donde en se el puede protocolo corroborar. de Morena Pero a se ver, le pregunta a la fiscalía para A ver, saber si hermano, tiene alguna carpeta hermano. presentada y no existía ninguna. tenía señalamientos por todos lados. Bueno, señalamientos públicos que no se convierten en hechos, que no se convierten ¡Está en en la una acción- cárcel! que no se ¡Claro convierten que en una son acción hechos! pública. Bueno, ¡Es un el hecho es que delincuente! sí extorsionaba o cuando menos es lo que se ha acreditado con las ¿Sabes cuál denuncias. es el Por hecho? eso está siendo procesado. ¿Sabes cuál es no el hay hecho, Máximo? impunidad, Pero no, Samaniego. ya le va a Carolina. Sí, Carolina. gracias. Sí, sí, Es que sí, me sí, gusta ver Sí, igual a cómo mí me encanta. me gusta ver cómo se lanzan la bolita, pero en los dos colores y en los dos partidos tienen exactamente lo mismo. Nada más Pero el están inútil lanzando gobernador la de Jalisco bolita, no la pudo bolita hacer se su la están trabajo. lanzando y además lo que podemos ver es que están hablando del alcalde de Tequila, pero pues si la misma presidenta en su momento estaba declarando que él iba a ser el próximo alcalde de Tequila. Sí, porque en claro ese que momento sabían no desde había. antes que tenían nexos con el crimen organizado, no es algo nuevo. Les por encantan favor. los narcos. Si es gobierno federal, ¿cómo no van a saber de Pero todo lo todos que han está tenido pasando alcaldes el día de detenidos. hoy? El de Tequila por algún motivo está acaparando más de la convención. Teuchitlán, Pero no ha por habido ejemplo. alcaldes de Movimiento Ciudadano detenidos, igual que del El de PAN. Teuchitlán, Sí, por ¿Quién del, ejemplo, quién del todos PAN ha los- sido detenido en el último sexenio? Mira, la verdad es que en el Estado de México se La realizó verdad este es que operativo ninguno. En el Amanalco
la Sí, operación sí, Enjambre. pero ¿qué alcalde del PAN fue detenido del Estado de México? El Es que no exdirector de reconozco seguridad. los municipios del Estado de fíjate, México. ¿Cuál? Está ¿De buscando García Luna? ¿Tu Adrián de la superfan? Garza. ¿Tu superfan? ¿García Luna? Ay, ¿Adrián de la Garza aquí? Sí hubo Ya salió una nota hace poco. Ah, bueno, una que lo nota, están una nota. vinculando, No, pero que lo están hubo un vinculando. presidente Adrián de la municipal de Garza. Naucalpan Seamos del PAN. serios. Hay un presidente municipal del PRIAN que fue entambado por peculado, efectivamente. ¿Quién, Hay quién, varios. quién? Y los del PRI hicieron ¿Quién te campaña con el hagas? PAN A ver, también. ¿del PRI o del PAN? Del PRIAN, es lo No, mismo. no es lo son lo mismo. mismo. Hicieron Vas a campaña decir que juntos. son lo ¿no? mismo. Pero a ver, le iba a No son lo Carolina. mismo. Es que antes eran enemigos, pero después fueron amiguitos. Bueno, el punto luego aquí es ya que fueron ¿qué aquí hizo el solos. inútil ¿no? gobernador de Movimiento Ciudadano? Hay que preguntarlo porque siempre hay que hacerle su chamba. Madre. Siempre hay que salir a detener Pues ni tanto, porque a los la gente lo delincuentes. quiere. Ajá, ¿De sí, qué bueno, gobernador te estamos hablando? Te pregunto Perdón. muy concretamente, ¿De qué ¿qué hizo gobernador? Lemus Porque en tenemos este dos, caso? pero ¿de qué ¿Qué hizo gobernador? Lemus en este caso? En el caso de Tequila. ¿Qué investigación hizo? ¿Qué carpeta se abrió a partir de sus investigaciones en la Fiscalía Estatal? Nada. Movimiento Ciudadano dice que gobierna, pero tiene que llegar el gobierno federal a resolver los grandes problemas. ¿Qué Pero si ustedes problemas lo resuelven? propusieron, eran de su color y de su Por partido. eso, y por eso Ellos está salieron y procesado ahorita ahora. están, pero ustedes ¿Cuál es quieren la acaparar contribución? todo. ¿Cuál es la ¿Cómo es su contribución modus del gobernador? operandi? Pues cobrar derecho de piso. ¿cuál es la decirles que contribución es de del la gobernador? mayoría. Entonces los Eso dos es lo son que ustedes culpables. quieren A hacer. ver, el Morena lo propone y MC no hace nada. Cuando Morena lo propuso, el protocolo de Morena también especifica preguntarle a la Fiscalía General de la República y a las estatales saber si tienen alguna carpeta de investigación Yo o no no. tenía nada. Señalamientos todos pueden tener, pero de ahí a que tengan cuando menos una carpeta presentada, una denuncia presentada en su contra, no había nada, Samaniego. Mira, Samaniego. Perdón. Está traumado conmigo, güey, me queda claro. Pero a ver, Más yo, hoy. déjame hablar de los hechos, de los narcocandidatos. Eso y luego ya pasamos que al tiene- sarampión. De los narcocandidatos que tiene Morena. Y me parece muy relevante hablar de este tema porque sí es de trascendencia nacional y es un patrón que se repite en muchos lados. No nada más con presidentes Pero el PAN no los municipales, tiene. sino también con gobernadores. Yo quisiera que me dijeras uno. Pues a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien está prófugo de la justicia, Bueno, hermano, por ejemplo. Pues si estuviera prófugo de la justicia no estaría en Estados Unidos campante. Está en Estados Unidos porque tiene nacionalidad de Estados Unidos, Así es. pero está prófugo de la justicia Vamos, mexicana. vamos Es a los uno, hechos. ahí está, gobernador. Vamos a los hechos, Julián. A ver, referente al tema de todos los candidatos, los gobernadores, las personas cercanas al propio Andrés Manuel López Obrador. A ver, hay una investigación abierta en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra quien era el jefe de oficina de Andrés Manuel López Obrador por traficar o por Eso usar no es verdad, dinero de lavado de dinero. Claro que es No verdad. hay una carpeta por abierta en usar contra de dinero. Alfonso Romo, Hermano, no. fue señalado Alfonso A Romo ver, por, puede señalar la por el empresa de Alfonso Departamento del Romo. Tesoro. Alfonso Romo no Ojo. tiene una carpeta Y abierta. solo quebraron Es su esas empresa. empresas. Ah, ok, Quebraron ok, Es esas su ok. empresa, Perfecto, hermano. sí, pero Alfonso Romo Es el no dueño tiene de la carpeta empresa. Bueno, es Ok. que es lo Tú mismo. dijiste Es lo que mismo, Alfonso es lo Romo, mismo no, que no, decir, Alfonso es lo Romo. mismo que lo que ustedes decían con Salinas Pliego, que si debe o no debe impuestos el señor, bueno que ya pues lo eran sus dijiste. empresas, es lo mismo en este caso. A ver, este personaje usó su empresa, de la que él es dueño mayoritario, Se desestimaron para esas comprar precursores de fentanilo Se en China. desestimaron No se eso. desestimaron, es una investigación Es del cierto. Departamento del Para Tesoro, lavar Máximo. dinero No mienta. de gente que compraba Con recursos. dinero Deja de lavado consumir la para derecha pero ahí lo comprar compraba, precursores de fentanilo. Tienen no, puro estás- narcodelincuente Pero en su Tu gobierno. argumento es, y te digo algo. ustedes son más narcos, Te digo entonces algo. Morena. Te digo algo. Pues es un poco eso. Hay que ponerse a leer La el pregunta libro. es quién es más Hay que narco. ponerse a leer el libro que acaba de salir. El libro que acaba de salir que voltea Pura mentira. a Pura Jesús Ramírez descalificación. Cuevas. Bueno, pues si le está diciendo Pura mentiroso política a Julio ficción. Scherer, Que lo está pruebe bien. Julio Scherer, él es abogado, ¿no? Que presente las denuncias. ¿Cómo te encanta? ¿Cómo te encanta? ¿Qué abogado tan mediocre es aquel que mediante increíble. un texto hace denuncias pero no presenta las pruebas o no acredita con pruebas? Morena. Cuando menos en el texto, ¿no? Incorporados los documentos. ¿Ya lo leíste? Las imágenes. No, ¿Ya lo no leíste? lo invito a leer. Apenas No salió, los ¿no? invito a leer. No, pues no, Yo creo que a es ver, una salió pérdida de ayer o tiempo. antier, Sí, creo que sí, lo haya no, leído no. Máximo, pues No, con no, sus no. capacidades No, tan pero- limitadas, yo no Nadie creo que lo ha lea un libro leído en 2 días. días. Lo no, que ha no, no. trascendido y la respuesta de Jesús Ramírez Cuevas es muy concreta. Si tiene pruebas, porque es un abogado, insisto, no solo es cualquier abogado, fue consejero jurídico. Yo le digo a Julio Scherer, si tiene pruebas de lo que está denunciando, que se apersone en la fiscalía y las presente. Punto. Ay, Máximo, ¿y qué va a pasar si la presidenta le encanta decir? Bueno, a que todo las el mundo? presente, cuando Presente menos en habrá una sus sanción social denuncias. sobre el gobierno de la 4T, pero no las hay, Samaniego, pura política ficción. Porque cuando salen Bueno, con política hechos... ficción también como cuando sacan lo de los hijos del presidente, ¿no? Que sí, pues, Pues ellos no son servidores No, públicos, pero los para empezar. apapachan, ¿no? Digo, si vamos a hacer No algo son que no quede en el servidores discurso, públicos. hay que investigar. De Andy A López quien se Beltrán tenga está que bien, lo investigar, entendemos a porque quien es se tenga que servidor investigar. público partidista, A pero quien los se otros tenga que investigar, Son unos a quien se corruptos. tenga que Eso es lo investigar. que son, ¿Quién los es? Pues, abogados de Andrés Manuel López Obrador. Si quieren, pasamos Eso a es las lo que 40 son. horas, ¿no? Pasemos a A las ver, 40 pues, horas. Otro al fraude de final Morena. del día, después de que yo escuché a Ricardo Anaya diciendo que era un retroceso esto, A ver. que nada más no le iban a votar. Y luego terminan Ojo. diciendo, señora presidenta, estamos con seamos usted. realistas y no le mintamos a la gente. Ojo.
Una cosa es la reforma de las 40 horas que establece precisamente en el texto Que son jurídico, 40 horas. que son 40 horas a la semana, Claro. pero es que es importante hablar de los días de descanso. Porque la neta es que sí les están tirando gato con liebre, porque salen y dicen que sí van a hacer 40 horas a la semana y es lo que dice el texto jurídico, pero no hablan de los días de descanso. Dicen 40 horas a la semana y un día de descanso. ¿Y entonces el otro día qué? ¿Qué hizo Felipe Calderón por la base trabajadora? Nada más mi pregunta, güey, ya deja de ¿Qué hizo traumarte Fox? con Felipe Es que Calderón. ustedes y con gobernaron Fox. 2 sexenios. No, ustedes Bueno, no, dinos hermano. cuál fue Yo la no había política nacido. laboral. Ten ¿Cuál un fue la poquito más de política nivel y de laboral? altura. Que Te tú seas pregunto para un ruco no contrastarlo. es mi Pero eres culpa. representante del PAN, te sí. pregunto Aquí no, para venimos, contrastarlo. aquí no venimos a defender Para ningún contrastar gobierno del pasado. Esa es para la diferencia entre contrastar tú y yo. políticas. La Bueno, a mí me diferencia entre gustaría tú y yo. hablar de la actualidad. ¿Por qué no hablamos de la actualidad? Puta, no les gusta. Además, Dos propuestas. Ustedes dos sí están juntos en esto, Ten ¿no? Dos cuidado, no propuestas. les gusta hablar de la actualidad. Sí están Yo del voy a mismo hablar de lado la en actualidad este mientras asunto. se siguen peleando por acá. Dos propuestas que antes había, antes de que, bueno, ya sabemos la votación. Morena, ¿qué proponía? 40 horas, pero con un día de descanso. Movimiento Ciudadano, ¿qué proponía? Ojo, no desde esta legislatura, Ajá. desde la pasada con Jorge Álvarez Maínez. 40 horas y aparte 2 días de Ah, descanso. lo mismo que el PAN. ¿Por Ahí qué está, 2 días de descanso? excelente. Pero ahí voy, ¿por qué 2 días Pues de es que es descanso? una reforma en favor de la gente, hermano. Claro, ¿Por qué y no hoy- lo hicieron antes? Y hoy Cuando Morena gobernaron. dice, vamos a darles un ¿Qué? día de descanso. Cuando sabemos que la población utiliza el primer día para hacer cosas de la vida Entonces, personal. mejor que no se haga De nada. la vida personal. No, claro que sí. Lo que nosotros decíamos era que 40 horas con 2 días de descanso, pero ya. Que se empezara a ¿Por qué no ejemplificar poner eso? desde No lo ya. entiendo. Lo que ellos están haciendo ¿Por qué? es que hasta el 2030 poner eso? vamos a tener 40 horas. Lo de los 2 días de descanso, no, sé, ¿por qué imagino no que fue el acuerdo ¿por qué no que se poner llegó eso? con... ¿Por qué no poner 40 horas con 2 días de descanso, que es lo que el pueblo de México quiere y punto, se acabó? Pues ¿Por fue el qué no? acuerdo al que no. se llegó con tripartita entre gobiernos, sindicatos Entre y gobiernos, pero vas a ver trabajadores, las 40 horas hasta el 2030. ¿no? Bueno, sindicatos y empresas. Hasta el 2030 vamos a ver esas 40 horas. Pero entonces que no porque se vengan van a a ir jactar de de que son forma los paulatina. defensores del pueblo cuando tratan de pendejearlos diciendo que 40 horas, pero solo con Morena, un día de descanso. la presidenta se pendejea al pueblo, es un poco lo... Sí, eso totalmente. dijiste. Totalmente. Y es lo el hace que todos los piensa. días, ¿eh? Wow. Todos los días Tonto lo intenta Samaniego hacer es la el que presidenta y piensa que el Morena. pueblo es tonto y déjenme responder porque son 2 contra 1. A ver, A Máximo. ver, por un lado la hipocresía y por un lado la inexperiencia. Inexperiencia porque, bueno, solo ganaron un distrito, así es que Movimiento Ciudadano poco o nada tiene que Pero decir ustedes tienen en más cualquier espacios por debate. todo lo que Y se por otro robaron lado- de la por otro lado, sobrerepresentación, que se va porque si vamos a terminar- hablar de eso, se pues va a hay que terminar aclarar de la con la reforma electoral. sobrerepresentación, Entonces, claro la está. inexperiencia porque solo ganan un distrito y dicen, ay, sí, propusimos desde la legislatura Muy pasada. expertos Tenían 3 ustedes distritos, con por Adán Dios. Augusto haciendo territorio, inexperiencia seguramente. y por otro Muy lado la expertos. hipocresía. Porque, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la política laboral del neoliberalismo? Si no lo quieres decir Oye, en güey, términos de Felipe Calderón y de es Enrique Peña Nieto, increíble- que son lo mismo. Es increíble Mira, que te una encanta reducción hablar del pasado. salario mínimo. Estamos hablando de una reforma Nunca que se aprobó aumentaron ayer. el salario mínimo y la reforma que se aprobó ayer se suma a la primavera laboral que se está viviendo en nuestro país. No solo se aumentó el salario mínimo, también se aumentó de forma, de hecho, yo considero que es un salario más que digno tener el salario que se da en la frontera para las personas trabajadoras. La Vacaciones. frontera. Eso, ahí está Jóvenes Construyendo el Futuro. Se habla de un nuevo sistema de seguridad social para los empleados. Se duplicaron las vacaciones. El Infonavit, perdóname, el Infonavit también a partir de 6 meses puedes ya pedir tu crédito. Se duplicaron las vacaciones y ahora se suma este tema de las 40 horas que sí es paulatino y por eso hablo de la inexperiencia, porque como ellos nunca han gobernado en Movimiento Ciudadano, nomás ganan un distrito, no entienden que en un proceso de negociación donde todos quieren todo, como ustedes, nunca han gobernado, me queda claro. Bueno, sí y los gobernamos empresarios dos no estados, quieren sí nada, gobernamos los dos empresarios estados. no quieren nada. El punto medio era hacerlo de forma paulatina. Los trabajadores querían que fuera de la noche a la mañana y los empresarios no querían absolutamente nada. De Pues a ver reducción si lo laboral. modifican en sus estados, me parecería bueno que lo modifiquen en Jalisco y en Nuevo Totalmente. León. Tienen pues una ley entiendo que estatal. Totalmente. Exactamente. No han hecho A las ver, propuestas gobernadores. mira. Oye, pero sí es Totalmente. electoral este asunto de hacerlo paulatino. No, no es electoral. Es para que en el Es el punto 2027, medio. cuando Es el punto arranca, medio. Cuando pues la gente negocias- ya tenga 2 horas menos. Y Cuan- después en el ¿no? 30, pues Claro, tenga Claro, y lo van a menos seguir horas. vendiendo como No su lo veo así propuesta, cuando- como cuando su se va a hacer. propuesta. Se van a hacer Máximo, por porque... supuesto. Mira, Claro yo he que estado, sí. yo he estado en varios puestos de gobierno. Para llegar y lo que a quiero las 40 decirles horas, es que vota cuando por tienes Morena, dos puntos este opuestos, 2027. 2 puntos que son totalmente alejados uno del otro, tienes que encontrar el punto medio. Es el mejor resultado, es el ganar, porque el otro resultado era no hacer nada. Y ahí todo el mundo perdía. Hoy por hoy podemos decir que estas 40 horas se suman a la primavera laboral. ¿Por qué no lo hicieron en el Máximo, pasado? ¿Por qué no lo Máximo. hicieron con Calderón? ¿Qué ¿Por qué no son? lo hicieron en el Pacto por México? Nada más te escúchame, pregunto, ¿qué te son pregunto, esas cuando se 40? juntó el PRI, el ¿Qué PAN y el son PRD, esas ¿por 40 qué no horas lo hicieron laborales en el sin Pacto 2 días por de México? descanso? Samaniego, Es ¿por qué no lo exactamente hicieron la en el misma Pacto madre. por México? ¿Me puedes dejar hablar Te de
estoy preguntando de lo que a ver está si me pasando contestas. ayer o quieres hablar de lo que pasó hace 25 Estamos hablando- años. Y ya estoy mejor hablemos de contestando. cuando Guadalupe Victoria era presidente, porque Máximo Allende seas está ridículo, seguro de que no en seas esa ridículo, época no seas hubo ridículo. muchas violaciones a los Y derechos yo creo que laborales ni de la siquiera gente. podrías hablar de eso Eres con tus limitaciones ridículo, sobre el patético, conocimiento del Estado limitado, mexicano. muy limitado. Pero permíteme Pero mira, preguntarte, déjame como tú lo hablar. haces, una Sí, pregunta. ya vas, Una no me dejas pregunta. hablar, güey. ¿Por Ya qué te lo preguntó, hicieron ¿por qué con no lo el hicieron pacto el por pacto México? por si quieres responder, Es si no, me da igual. increíble, Máximo, No que contesta. no dejes hablar a la gente. Eso en primera instancia. Mira, déjame te digo algo. 40 horas, 40 horas sin 2 días de descanso es exactamente la misma madre. Pues lo hubieran votado en contra. O Si sea, es lo mismo, si creen que qué es lo grave. mismo en realidad, Mira, ¿por qué la qué votaron a grave, favor? votó por qué grave. Si no es un Qué avance. grave. En el Senado de la Escúchame, República. es un hecho que la gente de Morena quiere esta línea discursiva de decir, no, ya, 40 horas para la gente, pero ¿por qué no le agregan el tema de los días laborales? Y ahora, si no estás en contra, ¿no? Si no estás en contra de que pase esto, pues ya dijo Ricardo Monreal que lo van a agregar en una ley secundaria. No sé si pusiste atención de lo que pasó en la Cámara de Diputados la semana pasada, pero ya dijeron que esos 2 días de descanso, de los que no quieres hablar, pues se van a agregar en una ley secundaria. ¿Por qué no agregarlo pues al texto original? ¿Por qué esperarnos a una ley secundaria? Diría yo. Y si está mal, entonces ¿por qué Ricardo Monreal dijo eso, Máximo? Pero no dijo Máximo que estaba mal, ¿no? No. ¿No? No, nada Máximo más se dijo está- se que está los haciendo empresarios tonto. no querían. O Que los sea, hizo empresarios mucho no querían. hincapié Ok, que los ok, empresarios no querían y querían. la base Y otra trabajadora vez, ¿y no quería que son todo. el Todos los sindicatos. el Máximo. partido del Todos los pueblo y no sé sindicatos. qué? Máximo, y si son un punto medio, ¿por qué Ricardo Monreal Déjenme dijo que sí contestar. van a hacer una ley Déjame secundaria? contestar, relájate. A ver, dime. Todos los sindicatos Es que no estuvieron tiene de acuerdo. respuesta. El día que No se evadas. presentó esta iniciativa, yo entrevisté a varios titulares de los sindicatos. Ah, De es que es hecho, periodista independiente. Entrevisté al titular de la representación de la base trabajadora ante la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y ahí se afirmó que era el punto medio y era el ganar para todos. Los sindicatos estuvieron a favor de esta reforma. Entonces estás en si hay contra de alguna tu base coordinador trabajadora que parlamentario. esté en contra, pues que se manifiesten, que salgan a marchar. Pero perdón, las gentes que se reúnen, los 20, 30, 40 que se reúnen y que tienen todo su derecho a hacerlo, en el Zócalo capitalino, en Madero, en frente a Hemiciclo Juárez, pues están en su derecho. Pero ellos no representan a la base trabajadora, a los sindicatos sí. Miguel Y de si no Samaniego van también, a representar el a los vocero de los sindicatos, trabajadores de México. si no van a representar, si no Apláudanle, se sienten representados apláudanle por sus porque le está sindicatos, diciendo mentiroso a formen otro. Monreal. Apláudanle, le Yo está no diciendo dije mentiroso eso, a ¿de qué Ricardo estás Monreal. hablando, cabrón? ¡Qué felicidad! La A ver, presidenta Claudia estás Sheinbaum, diciendo- te contesto mira, ahora a ti. La estás presidenta diciendo- Claudia, permíteme responder, Es que no, preguntas. quieres hablar 15 No preguntó minutos, nada. cabrón. Preguntas No pregunté sobre nada. si Ricardo Monreal era Por mentiroso alusiones. o por qué dijo eso. A ver, porque no A ver. escuchaste. Es que no escuchas. Déjame te la repito. Para que la contestes sin rodeos, ¿eh? Nomás me contestas sin rodeos, ¿sí puedes? Adelante. Yo estoy seguro Pero que tú me sí, respondes sabe. otra pregunta, ¿va? La reforma a las 40 horas Sí. pasa así, sin 2 días de descanso. Y después le preguntan al coordinador de los diputados de Morena. Oiga, ¿por qué si ustedes propusieron esto, que hubiera 40 horas en vez de 48 horas a la semana, ¿por qué no le pusieron los 2 días de descanso? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? Se volteó el coordinador de los diputados y contestó libre y tajantemente. Vamos a hacerlo en una ley secundaria en donde se va a establecer que va a haber 2 días de descanso. Entonces, ya no entiendo. Ricardo Monreal es un mentiroso. La presidenta llegó a los puntos medios y por eso no lo puso en el primer texto. ¿O qué está pasando? Cuéntanos. La presidenta fue muy concreta. Eso se va a evaluar todavía. No, que Todavía era el punto hay medio. oportunidad. Me Pero estás no se diciendo que es el supone- punto medio de la Todavía hay negociación. oportunidad, Máximo, permíteme. Se puede esto nada más te permíteme. exhibe. No sabes nada. Punto Permíteme. final. Pero La no se supone que presidenta- ustedes llegaron para representar al pueblo, entonces ¿por qué buscar un punto medio si ustedes están Porque la representando al pueblo? presidenta se Si van a representa al las pueblo. calles, ¿a qué persona no le va a gustar Se tener 2 representa días al de pueblo. descanso? Es que Se ahora sí. tendrá. días de Es de descanso. forma paulatina. Es que como ustedes nunca han gobernado un ¿Y por qué no lo ponen en la movimiento ley que es de forma paulatina? Pues Y ustedes no entonces, saben déjenme gobernar, llevan hablar. 7 años, Deje- 7 sí años. puedo con 8 los dos. ya. 7 años, Puedo ya con casi los 8. dos, pero déjenme No hablar. puedes ni contigo mismo, Déjenme Máximo. hablar porque efectivamente puede haber una reforma a las leyes secundarias. Sí saben cuál es el proceso, ¿no? Constitución, leyes secundarias, reglamentos, estatutos. Bueno, Oye, pues ¿y qué- puede espérame, existir, espérame. puede ¿Qué existir arreglaron en todavía el porque Senado? no es un caso cerrado, bro. ¿Qué reforma se modificó en el Senado? Permíteme, te respondo, no es un caso cerrado y yo quisiera que me respondieras una de las preguntas que te he hecho a lo largo de este programa, que cuál es la oferta del PRIAN para el 2030. Máximo, lo muy que hicieron sencillo. en el pasado. Máximo, a ver, muy adelante. sencillo. Te digo la oferta Ajá. del PAN y del PRI A ver. y del PRD
PRD y de A ver, MC. el PRD y yo creo ya que existe, ya pero no existe, y PRD yo creo ya que no de existe. todos, yo creo que de todos los Adelante, que ya no. coincidimos. Sacar a Adelante, Morena, Déjame ok. te digo, son 40 horas con 2 días de descanso. ¿Feliz? Chinga. Pero no, no, ¿por qué no lo está hicieron 40 entonces? horas con 12 de ¿Por qué descanso? no lo hicieron en A el todísima Pacto por madre. México, Pues cabrón? pregúntale a ¿Por qué no quienes lo estuvieron en hicieron? el Pacto por México. Yo la verdad es que en Tu esa época tendría representante es prácticamente Jorge 11 años. Romero. Jugando los tazos. Jorge Romero. Discúlpame Del por no PRIAN, poder levantar pero la voz en esa Es que época. no es Tenía una batalla 4 perdida la que años. están dando, porque el argumento es, está muy bien esta reforma, pero podría estar mejor. Pero Podría ya de estar origen mejor, están sí. diciendo, tiene razón la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues es un argumento perdedor, deberían de estar opuestos a, la ver, reforma, ¿no? Julián, no es la presidenta Claudia Sheinbaum. Quien envía la reforma, la iniciativa Así es. se llama Claudia Sheinbaum. Ay, claro, PAC. no, Pero no, Movimiento no, Ciudadano la presentó. Sí, pero La la presentó, ciudadana la iniciativa presentó, distinta. la presentó. Pero- Se dictaminó y nunca la quisieron llevar después al pleno. pero esta al iniciativa pleno. que pasó ya es de Claudia Sheinbaum, no es de Así MC, es. ni es de Jorge Romero, ni de No, Miguel de está Sabanero. Pero aparte, a Ni ver, del el Pacto concepto por es muy México, lógico. ni de los Movimiento Ciudadano no movimientos. iba a votar ¿Sabes en lo que es el contra de Pacto esa por reforma México? porque es un avance. ¿Qué Es es? un avance. Está hablando. De Ya, no cállense, hacerlo, cállense. de no Respeta. hacerlo a lo que quiere Movimiento Ciudadano. Ni modo que votemos en contra de los derechos de los trabajadores. Pues sí, la presidenta pero está bien. claro que nos Podría molesta estar que sea de mejor. forma paulatina y que no se haya aceptado los 2 días de descanso. Pero no les molesta lo suficiente como para votarla en contra. O sea, de alguna manera sí aceptan que ver, la presidenta es un Hubo avance, que está reservas, avanzando. pero sabemos que la Julián, mayoría no pasa nada. Julián, seamos realistas, güey. O sea, ya, dejemos de... La reforma está bien. Dejemos de ser. Podría estar dejemos de mejor. ser. Lo que se busca con esto es que la gente tenga más días de descanso. ¿Por qué no simplemente Más ponerlo en horas de el texto descanso, constitucional? O en el texto jurídico? A ver, Qué lo hipócrita eres, grave güey. lo grave aquí, de verdad, dime cuándo he defendido lo contrario. Nunca, no me digas hipócrita. ¿Por qué sin no base o se hizo sustento. antes? De verdad, Gobernaron yo sé desde el que eres 2000 brutalmente hasta el limitado, 2012. Pero aquí no y del vengas a 2012 al vociferar tus 2018. mentiras. A ¿Por ver, qué no se hizo antes, Samaniego? Una cosa muy clara y muy simple. Lo que molesta es que le traten de ver una vez más la cara a la gente, diciendo que aprobaron una reforma en favor del pueblo. Y al final, pues no pusieron los 2 días de descanso. Entonces, No seas nada más. hipócrita. Tú no estás a favor del Samaniego. pueblo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de poner los días de descanso? Lo que digo es que es incompleta. Claro que es una está buena bien. intención, Ah. pero es una reforma incompleta, es una reforma tramposa y es una reforma pues, Pero que buena. al final vamos a ver. Ya no entendí. Pues es que ¿Estás a Tan favor buena o en como que contra? la a ver, votaron a favor. ¿Estás a favor o en contra? no se va a votar en puede, contra. se Pues puede sí, estar. yo esto a lo ver, entiendo. Escúchenme, por favor. Las reformas contienen muchas cosas. Se puede estar a favor de unas cosas. Se y aprobó en lo contra de general y en otras. lo particular. Es lo mismo, exactamente. Es lo mismo que pasa o que Ya hay un pasaba con el resultado. tema de los programas No le des sociales. las vueltas, ¿sí Entonces, o a no? ver, cuando tú buscas aprobar una reforma de ley que trata de beneficiar a la gente, pero le quitas los días de descanso, o sea, es como una modificación al texto de 40 horas, sí, a toda madre, pero pues no les estás dando el día de descanso. Yo lo que digo es, ¿qué esperan No para puede complementar? responder. Es que Está a lo favor que o la en gente contra. entiende con 40 ese horas argumento ya. es solamente Eres muy una de limitado, la dos respuesta cosas. no Y tú muy funcionó. tibio. No seas Miguel limitado. es muy tibio. Exclamó el todo Tibio. tibio que no lo quiere ni en Morena, por el amor de Dios, Miguel, Máximo. tu argumento a mí me hace entender Dios una o dos santo. cosas. O no están a favor de esto y lo votaron a favor nada más por un para asunto quedar electoral. bien. O dos, A ver, hermano. están a favor de esto y no le quieren reconocer a Claudia Sheinbaum. O sea, estamos yo a favor, solamente de pero dos. no fue una reforma completa. 2 días de ¿Me entiendes? ¿Me Sí, entiendes a lo que está me bien la refiero? reforma, Eso sí es entonces. simple. Nada, La no está reforma súper tiene bien. una buena intención, pero no ponen los 2 días de descanso, entonces pues es como una reforma al aire. Ah, ¿Qué enhorabuena fregados? enhorabuena por la base trabajadora. Esto se suma a todas las reformas. Pero en van a tener o no beneficio van a tener de 2 las días de descanso. vacaciones, de los 12 días de vacaciones. Fíjate, es un sueño, porque antes 12 eran días. 7, cabrón. Yo todavía, cuando niño, bueno, joven, 15 años, Ay, tú nunca has gané el trabajado en tu salario vida, mínimo, por el amor de Dios. 2,600 pesos de Felipe Calderón. ¿Sabes en cuánto estaba el salario mínimo con Felipe Calderón? 8 mugrosos pesos la hora, cabrón. Terminabas haciendo una jornada de 48 horas en el Burger King de Power Center Coacalco, por cierto. Ahí y trabajabas. cobrabas 2,800 pesos al mes, cabrón. Una super chinga. Y hoy cualquier trabajador de una cadena de estas debe de ganar sí o sí 9,300 pesos. Eso es un gran Aunque no te avance. alcance para las Eso es rentas. un gran Aunque no te avance alcance en para las derecho rentas, laboral. si no tenga Si no te lógica lo que alcanza ganan para la y renta, demás, pero si no te alcanza para la renta, no sé. hay una política de vivienda donde, fíjate, he entrevistado a gente en Yucatán que Ay, sacó qué su casa hipócrita de eres. Infonavit. De verdad, Van a qué pagar hipócrita eres. 2,000. Hablas como si la Van a inflación hubiera pagar crecido en 2,000. ese tiempo. Permíteme O como si valiera lo mismo un peso en el Permíteme 2005 que en el terminar, 2025, güey. No permíteme mames. O sea, terminar, te hace falta terminar. conocimientos básicos de ya ni economía, los Máximo. gancitos. Es lo que, mismo. Es que no dejas cuando la gente ve este hablar, video, amigo. Miguel, nadie te toma en serio. Si Habla, dices, por güey, favor. no mames, güey. O sea, Habla, por favor. Miguel, Habla, por favor. bueno, te intento ayudar. sí, pero bueno, ojalá. no te voy a ayudar. Yo creo que el Tenemos que tema es hablar que más. no Ajá, ya, hemos ciérralo, entendido ya, por Carolina. qué 2 días de descanso. No dejaron hablar, El ¿eh? grupo mayoritario siempre dice Hablaste sí, muchísimo. sí, pero nada más están viendo por los empresarios y según ellos Falso. son el partido del pueblo. ¿Por qué 2 Falso. días de descanso? Yo quiero que todos entendamos por qué Movimiento Ciudadano propone 2 días de descanso. El primer día
nos sirve a todos Porque nunca han para gobernado, por resolver eso. cosas, permíteme, para resolver cosas de nuestra vida personal. Llámese ir al súper, llámese lavar ropa. En todo eso te consume el primer día. Segundo día de descanso es cuando por fin lo puedes aprovechar para estar con tu familia, para estar con tus amigos. No nada más es un tema de trabajadores. Eso conlleva también a salud mental. Salud mental. Necesitamos descansar. Por eso exigimos y pedíamos la propuesta de Movimiento Ciudadano con 2 días de descanso, porque hasta por un tema de salud mental lo necesitamos todos. ¿Cuál es la política Pero de no, gobierno en nada sus más gobiernos quieren de Nuevo León y de una- A Jalisco ver si en lo materia hacen laboral? en Nuevo León y en Jalisco, ¿no? No, Pues pero lo ¿qué podrían están hacer. haciendo ahora? Porque si vienen a poner grandes ejemplos de una política nacional, ¿qué hacen en sus estados en materia de política laboral? Pues simplemente sobresalir. Ajá, Y te ¿cómo? invito que el día que queramos podemos ir a Nuevo Ajá, León ¿cómo? y a Guadalajara Ajá, a dinos poder cómo. ver todo lo que están haciendo. En todo lo materia que están laboral, ¿cuál es la política? Todo lo que están haciendo. No voy a caer. No contesta. No voy a caer. No contesta. Es una pregunta no vas a ver. excesivamente específica No para hay, una- No hay. No voy Si a tú, caer. me- si tú me representante dices... No, de más bien me Coyoacán. tardaría. ¿Quieres que Si te tú me liste todo dices, lo que hacen ¿cuál los es la partidos? política Por en algo materia sigue siendo de de, Movimiento no sé, transporte Ciudadano. público, Por algo laboral, sigue siendo de Pero Movimiento sería el Ciudadano. equivalente. social? Es Por una algo pregunta tenemos tramposa. más- ¿Sabes Claro que que ahorita no. que te pregunte No, cuál no, es no. la política de transporte público en Tabasco? O sea, no tienes la menor idea porque no es tu trabajo Bueno, saberlo, si ¿no? solo gobiernas 2 estados y los ocupas todo el tiempo como punto de referencia, pues por lo menos tendrías que saber lo más destacado. pues, Porque Máximo. me queda Pero si claro que ustedes no no hay saben ni destacado. lo que está Máximo. pasando hoy. Yo Máximo. cierro Por mi eso tanto comentario, se quejan, cierro estamos mi comentario de las buscando 40 horas Estados si les parece bien. A A ver. ver, esto se suma. Aquí ya tengo un esto contrato. se suma, Un se contrato suma. para que Máximo me lo firme. Esto se suma a la Perdóneme. primavera laboral que se está viviendo en el Estado mexicano. Son 12 días de descanso, aumento de salario y ahora de forma paulatina, porque es falso que los trabajadores, todos en su mayoría, hayan estado en contra de esto. Todos los sindicatos estuvieron a favor, estuvieron representados, estuvieron sentados en esa conferencia matutina cuando se presentó y nadie chistó, ¿eh? Oye, Los Máximo. mineros, los petroleros, los telefonistas, todos estuvieron a favor. Entonces, si no les gustan sus sindicatos, si no se sienten representados, hay que luchar, compañeros, camaradas de la base trabajadora, para que se hagan escuchar en sus voces con los líderes sindicales que no les representan. Pero lo cierto es que hubo un gran acuerdo entre trabajadores, empresarios y gobierno, y cuando se gobierna, se sabe que el punto medio es el ganar para todos y no hacer... Es mejor que no hacer nada. Quiero Es cerrar una- nada sí, más. sí, sí. Nada más, Ya qué está, interesante que el chayotero pagado por la 4T le diga camaradas a la base trabajadora, pero bueno, y además les den gato por liebre con una reforma. Lo mismo que te van a lejos decir de a ti, ayudarnos, Miguel. nos Tú nunca has ayudará. trabajado 8 horas en tu vida. Nunca has trabajado, Miguel. Por supuesto que sí. 40 horas a la semana, 48 horas a la semana. Miguel, por favor, en el club de golf. Si no me Miguel. conoces, a ver, si no me conoces, no hables de mí. Bueno, Sí, bueno. Arrastrarse en el A ver, pan no te voy a es decir- un trabajo, te voy a decir Sabanero, una porque cosa. no te pagan, Te ya voy lo a has decir dicho. te voy a decir una cosa, mi querido Máximo. ¿Cómo le llamaste? ¿El verano qué? La La primavera primavera. laboral. La primavera laboral, dice el señor que no está enterado de que muchísimas personas en este país no tienen empleo porque no hay oportunidades y porque el país no crece. Es el Es falso. país con menos desempleo de la OCDE. Pero Dos. Así es. Dos. Bueno, sal a preguntarle a la gente. Sal a preguntarle a la gente, No estás Julián. en ese peor, ya Sal desde a dos, preguntarle no tengo que a hacerlo la yo, gente. el INEGI lo hace. Muchísima Dato. gente no tiene acceso a Dato, trabajo en este narrativa. país. Pero bueno, Dato contra volvamos al otro tema. Pero sé interesante concreto, de las porque 40 acaba el horas. tiempo. Ojalá la gente pues pudiera recibir lo que se merece en cuanto a por lo menos tener 2 días de descanso. Yo creo que deberían de reformarlo ya, deberían de aprobar esa ley secundaria de la que habló el coordinador de los diputados de Morena. Pues tramposamente no lo hacen, no creo que lo hagan, pero pues hay que estar atentos a lo que pasa en las cámaras. Y cerrar con una cosa muy simple. Es interesantísimo ver cómo una y otra vez los morenistas le mienten a la gente. Tratan de embaucarlos con sus primaveras laborales y pues la realidad es que en este país no te alcanza para prácticamente nada. En este país no puedes salir a las calles con tranquilidad porque la violencia está desatada. En este país no puedes ir a un hospital público o a conseguir medicinas porque no hay. En este país se abandonó el sistema de vacunación Pura desde que narrativa. entró Pues pasemos Andrés a eso, Manuel entonces. López Obrador. El sarampión es una crisis ahora. Y hoy hay una crisis de sarampión por su irresponsabilidad y por su incompetencia. Hay que decirlo como es. Y para cerrar nada más, Ya llevas 3 No, no, se días. dejen, no se dejen. Ya que les lleva- Cerrar den ese Ya. tema, gato. porque nos quedan 15 Que no les minutos den gato todavía, por liebre. según el tiempo disponible, a cerrar ese tema, nada más, porque ahora el sarampión. Ok. Hay una crisis de sarampión. ¿Tú quieres introducir todo el tema, Carolina?
Sí, totalmente. Pues a ver, esto sin duda alguna sí fue no un descuido, fue una irresponsabilidad del partido y del gobierno Sí, que brutal. hoy está en la cabecera porque lo dejó pasar. Hasta que no ven el problema es cuando, ya hay que reaccionar. ¿Por qué? Porque México es un país de reacción y no de prevención. Hoy ya vemos que están en todas las estaciones de metro, en puntos estratégicos, las vacunas, pero pues, ¿qué pudieron haber hecho ellos? Prevenir algo que ahorita ya me parece que hace unas semanas fue el primer fallecimiento aquí en la Ciudad de México de sarampión. No sé si estoy en lo incorrecto. Fue en noviembre. Se confirmó noviembre. en diciembre y Fue se en confirmó Y antier. se confirmó una cosa antier, ¿no? así. Tiene ¿Por qué se poco. tardaron 2 meses? Que Porque se no habían hecho que los se estudios confirmó. de salud, no sé, de sangre y no tengo la menor O idea. porque no tienen las Exacto. capacidades ni para definir por qué se muere la gente. No sé. Un bebé de 14 meses. Pues quién sabe, pero el tema lo que estamos viendo es que tuvieron Una que haber persona. prevenido. No es la primera vez que pasa. Ya tenemos el antecedente de lo que pasamos con el COVID-19, ¿no? Que fue el mismo gobierno quien no sabe ni qué está haciendo. Justo hace rato me preguntabas que qué políticas y que no sé qué. Pues ustedes no saben ni lo que están haciendo con su propio gobierno. ¿Por qué ahora hay filas y filas para prevenir? Bueno, no para prevenir, ya está el brote de sarampión. Ya estamos ahorita otra vez. Ya Un es poco el obligatorio incluso en el argumento Estado de entonces México usar que su cubrebocas. Las manos de López Obrador están manchadas de sangre. Ay, eso es No, falso. que es culpa de López Es Obrador. Claro falso, que sí. Es falso y ridículo. Y también hay que Tenía decir... un López también Gatell hay- que ni siquiera era de la Bueno, cabecera te de la... respondo. pero También bueno. hay que decir que para el caso, porque desconoce los únicos 2 gobiernos que tiene Movimiento Ciudadano, yo quiero decirle a la gente Y de que las nos ve, que nos capitales escucha, más importantes que tiene que hoy nos nuestro ve y que país, nos claro que sí, escucha, orgullosamente en de esos Movimiento estados Ciudadano. no hay una pensión universal para personas con discapacidad, porque tanto Nuevo León como Jalisco no han firmado el convenio, y por otro lado, sus sistemas de salud colapsados, tanto de Jalisco como de Nuevo León, se debe así porque tampoco han firmado el convenio con el IMSS Bienestar. Eso por un lado. Y por el Pero otro, IMSS Bienestar que por si no otro tienen lado, para atender, no tienen por ni otro siquiera lado, camas para atender claro que a la no. gente. Eso es falso. Eso es ¿Cuál es falso porque falso? se ha La hecho gente una lo inversión. dice, Se la ha hecho, gente lo Máximo, dice, date una no vuelta por tienen los ni hospitales, para ten tantito. atenderlo. Déjenme responderles. No, pero No la puede queja ser. no gira alrededor de las camas, gira alrededor de los medicamentos. Entras con un ¿no? tema de salud Gira y sales alrededor de los operado de otra medicamentos cosa. que también se ha subsanado ya con un programa similar al de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, que se distribuyen sí en lanchas, sí en La triciclos, gobernadora peor sí evaluada en de todo el bicicletas, sí donde sea y como sea, porque los medicamentos tienen que llegar a donde tienen que llegar. Yo le respondo rápidamente. A ver, esta enfermedad se sabe que ha tenido brotes endémicos, no pandémicos, porque no estamos en una situación de crisis donde se tenga que vacunar de forma generalizada y restrictiva para cerrar la economía, etcétera, cabrón. como lo vivimos en COVID-19. Y también se sabe que gran parte de los contagios se dieron en el norte del país porque esos contagios de hecho venían de Estados Unidos. Ya sé, esa y es culpa de Calderón. esa política antivacunas del secretario de Salud de los Estados Unidos, claro que tiene una repercusión en Chihuahua, que es donde se detectó el primer gran brote. Ahora, se ha sabido que hay más de 9,000 casos activos, o que hay 9,000 casos activos en toda la República que se están atendiendo. Y enhorabuena, yo no entiendo por qué les molesta que haya jornadas de vacunación en todo el país. Pues porque está el problema y ahí es donde lo quieren hacer. ¿Por qué? Te acabo de explicar a partir de cuándo y cómo De es la que se dan estos deshonestidad de contagios. Cerro. 2024 y Ya me 2025, pero también hay un rezago de gente vacunada a partir de la pandemia de COVID-19. Todo tiene una explicación lógica, es un tema científico que puede ser probado y comprobado. Y por eso les digo, sálganse a vacunar, no se creen ninguna de estas Pues mentiras, no, la de vacuna- estas cantaletas. Si usted ve un La puesto de vacunación vacunación, no se improvisa, vacúnese, la vacunación no se vacúnese, improvisa. Y ya, yo no sé por qué a Movimiento A Ciudadano ver. y al PAN les molesta tanto que Al haya PAN, gente vacunando. ¿yo qué dije? Salgan a Es que ese salgan no a es el vacunar. tema, gente. A ver, estamos hablando a la a ver si gente. luego Carolina tiene que responder. Vacúnense. Perdón. No vaya a ser que sean Por antivacunas. alusiones Vas, personales, vas. perdóname. No, interrúmpelo, Gente, adelante. no les estamos mintiendo. Únicamente estamos diciendo una vacunación no se improvisa. Lo que hoy hizo Pero sin ver Zoé ChatGPT. Robledo, no es ChatGPT. No, Zoé no, Robledo me y refiero a estoy tu viendo teléfono. un tuit de Salomón Chertorivsky. Pues ahí Una está, gráfica que está te viendo vamos a los aguantar. datos. un tuit Guarden de su teléfono. Salomón A ver. Chertorivsky. Vamos a... Pues te ¿Qué estoy dice hablando Salomón con Chertorivsky? números. Porque es amigo con de números te Máximo. estoy hablando. Es sionista, Salomón Chertorivsky. Te estoy por hablando cierto. con números. El Y qué mejor sionista. de un experto en Es temas de el salud. sionista. Ex secretario de Salud panista, sí. Sí, sí. A ver, déjenme, Claro. déjenme decir Sionista. algo que has hecho. Nada más te pediría, por favor, y es más, aquí hacemos un contrato si quieres. ¿Me dejas hablar? Adelante. ¿Me dejas dar el argumento? entonces, Adelante, Ok, adelante, fenomenal. adelante. Habiéndome dejado hablar, vamos a ver lo que la Asociación Panamericana de Salud dice. Pero sobre sin leer tu México. teléfono. No, es una gráfica que te voy a enseñar porque luego dices que Adelante. no trae datos. A ver si me pueden hacer zoom Sí, a estás. la gráfica. Fenomenal. Bueno, aquí está la gráfica. Cobertura de vacunación contra el sarampión de México. ¿De quién es en el el dato? sexenio de
Ya te dije que de la Organización Panamericana contra la Salud. Es que de la como salud. a veces citas a la OMS y a veces la eso en primer- desconoces. A y ver, demás. pero ya te lo dije 2 veces. Saqué hermano. datos, ¿Ves? eso No me me queda quieres claro. Bueno, a ver, ya escuchemos. haces la ¿Qué? revuelta. Fíjate, la cobertura de vacunación contra el sarampión en México en el 2012 estaba la primera dosis al 98.8%, la Sí. segunda dosis al 91.8%. No, que no hablamos del pasado. Esto en el 2012, estamos hablando de una epidemia que antes era un tema brutalmente grave y Sí. que hoy es otra vez un tema brutalmente grave por la irresponsabilidad de tu gobierno, ese gobierno que le vale madre la salud de las y los mexicanos. En el 2024, López-Gatell, tu favorito, y ese grupo de médicos de salud desde el 2018 al 2024 dejaron el tema de la cobertura de vacunación en el 79% y la segunda dosis en el 69%. Estamos hablando de un margen de más del 20% que eso, mi querido Máximo, cuesta vidas de mexicanas y mexicanos. Ya hay muertos por su irresponsabilidad. Una Sí. más de sus irresponsabilidades en Cerca de materia 30 de personas salud. muertas, sí. Así que es gravísimo lo que pasa en México. Yo quiero cerrar diciendo una cosa con este tema. Vacúnense. Claro que es importante vacunarse contra el sarampión. Ojalá, como bien dice Caro, ojalá hubieran hecho estas jornadas de vacunación hace un año y no estaríamos lamentando la muerte pues de decenas de Pero personas. su en argumento este va a país. generar que la gente a lo mejor diga, bueno, a lo mejor López Obrador se equivocó. López Obrador ya no está. Está Claudia Sheinbaum. En lo tácito están diciendo, Claudia lo está haciendo bien, está Se equivocó- corrigiendo. se equivocó la Morena, verdad. bueno. Bueno, le están echando flores a Claudia, me parece interesante. Un breve Pero- comentario, porque no un hace breve la crítica comentario. de la Fenomenal, respuesta hermano. Un breve comentario. Si te parecen flores Un hablar breve de una comentario. presidenta que se tardó 3 meses Samaniego. en confirmar una muerte, pues está bien. A ver, yo solo quiero La jefa decirle de a la gobierno. gente que salga a vacunarse porque tienen la certeza de que a diferencia de los gobiernos del pasado, no les van a inyectar agua para Sí, como atender la vacuna patria, esta- ¿no? para ¿Cuánto nos atender costó la esta- vacuna patria que nunca salió a la venta? este A ver, brote contéstame, endémico Contéstame, y vamos que a hablar por de el vacunas. cual ¿Cuánto no que dinero no le damos a los interrumpiera, mexicanos? no que no Cállate, interrumpiera, por favor. cara. No me hiciste Ya hacer ven cómo ningún ya ven pacto. cómo se Ah, pone, Miguel, ya ven ya. cómo se pone. Yo lo que les digo es, tienen la certeza de que en esta administración no se les va a inyectar agua como Javier Duarte, un prianista reconocido que por No, cierto es hoy, del PRI, no te hoy se confundas. presentó, Es un priista, hoy se aunque te presentó duela. una nueva demanda en su contra por peculado para que se refundan en la cárcel el tiempo que tenga que estar. Vacúnese porque no le van a poner agua en el brazo como los prianistas. Es totalmente seguro, es totalmente gratuito. Están en varios puntos de la ciudad Vacúnese si y de llega a otros tiempo, puntos de la federación. porque no tienen suficientes vacunas. Pues pero con esto entonces terminamos, me parece. Así que gracias, Máximo Allende. Gracias por la invitación. Representante de los empresarios. Gracias a Miguel de Samaniego, representante de la clase trabajadora y vocero del pueblo Siempre- de México, siempre al un gusto, parecer. mi Sí. querido Julián. Nunca has trabajado, cabrón. Siempre. Gracias. Pero si buenas noches. Arrastrarse no es un trabajo, El león entiéndelo. cree que todos son sus Gracias, trabajadores. Pero espérense, Ojalá espérense. te pagaran. Trabajé en Ey, ey, Roche, una me va a farmacéutica, agradecer, más de por 3 favor, años. aunque sea dejen el que participe Gracias, para que Carolina. me dé Muchas gracias. gracias. Bueno, Carolina, menos por estar con trabajo. nosotros. Gracias. Pásela muy bonito y hasta luego.